Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como pueden ver ustedes, cielos despejados, una mañana maravillosa, aunque hace un poquito más de frío que ayer. El principal enemigo de Occidente no es China. El principal enemigo de Occidente no es Rusia. Los principales enemigos de Occidente son los propios gobiernos de los países occidentales. Los ciudadanos estamos adormecidos por los medios de comunicación y tenemos que despertarnos, porque Occidente, el capitalismo, pasa por tiempos difíciles. Y la situación, si no se toman medidas, puede llegar a ser desesperada. A mí me gustaría que ustedes se fijasen en este gráfico elaborado por la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos. En este gráfico verán ustedes que hay dos líneas. Fijémonos. Ven ustedes que hay una línea roja, la inferior, que recoge la evolución o la evolución prevista de los ingresos fiscales para los próximos 30 años por la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos. Ven ustedes que la línea prácticamente presenta una pendiente positiva, pero muy ligera. Es decir, podríamos decir que prácticamente los ingresos fiscales se van a mantener constantes. Si volvemos al gráfico, ustedes podrán ver cómo la línea negra, que representa el comportamiento esperado del gasto público, presenta una fuerte pendiente positiva. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto lo que significa claramente es la siguiente, que la diferencia, es decir, el déficit público, está creciendo en espiral en los Estados Unidos. Y por lo tanto, se está produciendo un crecimiento también en espiral, exponencial, en las emisiones de deuda pública. Por eso, cuando Janet Yellen dice que el incremento de los tipos de interés se debe fundamentalmente a la fortaleza de la economía de los Estados Unidos, miente. Así de fácil, miente. Además, a sabiendas. Por una razón muy sencilla. Porque el tipo de interés de los Estados Unidos está aumentando porque están creciendo exponencialmente las emisiones de deuda pública que hace Janet Yellen. Y la economía de los Estados Unidos no entra en recesión por un gasto público desbocado. Y el problema que nos estamos encontrando ahora mismo es que si estas emisiones de deuda pública no se frenan, en un momento determinado, ¿quién las va a comprar? Porque si el sistema de la Reserva Federal sigue reduciendo su balance, China y Rusia y los países de su zona de influencia no compran bono americano, ¿quién lo va a comprar? Y si los que estamos en Occidente nos vamos por el oro y por el Bitcoin, ¿quién va a comprar la deuda pública que emitan los gobiernos occidentales? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto es sostenible? Pues hombre, obviamente no. ¿Puede ser catastrófico? Si se toman medidas, no. Pero si no se toman medidas, el sistema capitalista se viene abajo. ¿Qué medidas se deben de tomar? Bueno, a la hora de analizar la sostenibilidad de la deuda pública de un país, nos fijamos en la evolución del déficit fiscal primario. El déficit fiscal primario es la diferencia entre los ingresos fiscales y los gastos fiscales corrientes, excluyendo el pago de la factura de intereses. Si el déficit fiscal primario sigue creciendo, pues la deuda pública crecerá a un ritmo que es insostenible. Luego, para hacer que sea sostenible la deuda pública, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el déficit fiscal primario. ¿Se puede eliminar el déficit fiscal primario? Hombre, de golpe no, por una razón muy sencilla, porque enviaríamos a la economía a la recesión. Y en segundo lugar, porque se dispararía aún más y se favorecería aún más el crecimiento de los partidos populistas, de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿De acuerdo? ¿Están los gobiernos occidentales dispuestos a reducir el déficit fiscal primario? Mire, yo no soy experto en política, mi ámbito es la economía, pero si me fijo en lo que viene en los periódicos y lo que sale en los telediarios, obviamente no. Nos tienen adormecidos con tonterías, pero no veo ningún interés. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquel que quiera reducir el déficit fiscal primario se va a la oposición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la razón por la que nosotros creemos que Occidente se encuentra en tiempos muy difíciles y la situación va a ser desesperada. Y esa es la razón por la que nos fijamos en el oro, nos fijamos en el Bitcoin. ¿De acuerdo? Dicho esto, nos vamos al SP500. En primer lugar, si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que el SP500 se movió ayer lateralmente, prácticamente no hizo absolutamente nada. Esto se debió fundamentalmente a que estamos en un entorno de gamma positiva. Ahora bien, me gustaría que se fijaran en lo que sucedió ayer. Miren el gráfico, tal y como pueden ver ustedes, cuando llegó al 4.350, hizo un primer test de ese soporte, pero rápidamente entró en dinero. ¿Ven ustedes cómo rebotó? Por lo tanto, nosotros hemos acabado con nuestro sistema de especulación, creemos que en tanto en cuanto el SP500 se mantenga por encima de 4.350, vamos a considerar como escenario más probable que se dirija a la zona 4.400. 4.400 es un muro. Ahí está el gran volumen de opciones call, ¿de acuerdo? Y solo la perforación del 4.350, concretamente 4.340, 4.335, si se perforase ese nivel, nosotros hemos acabado con nuestro sistema de especulación, ya estaríamos buscando un movimiento a la baja.
Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que hemos dibujado un soporte en 4.308 y un segundo soporte en 4.263. Por lo tanto, la referencia en la que nosotros nos vamos a fijar hoy es 4.350. Adiós, hasta luego, que pasen buen día. Yo, obviamente, voy a disfrutar de esto.